Gracias, amada iglesia, que el Señor los bendiga. También les damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. No sé si tenemos algún invitado, alguna persona nueva. ¿Puede alzar su mano? ¿Puede levantar su mano? Gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno, es hermoso que estén aquí. ¿Cuántos han recibido un milagro en su vida? Aleluya. Bueno, el mismo hecho de levantarnos hoy es un milagro. Dígale a su amigo, a su hermano que está al lado, eres un milagro de Dios. No le diga qué milagro que vienes a la iglesia. No, dígale, eres un milagro de Dios. Porque cada día es un nuevo regalo de Dios para nosotros. Y qué hermoso hoy compartir una vida llena de milagros. ¿A quién se refiere esa vida? A nuestro Señor Jesucristo, amén. Al único Rey, al único Dios. Amén. El apóstol Juan, en el último versículo de su evangelio, dice que si se escribiera todo lo que hizo Jesús en el mundo, no cabrían la cantidad de libros que tenían que escribirse. Hay tantas cosas que hizo el Señor, pero está lo más relevante en la Biblia, pero Él hizo mucho más. Y quería comenzar definiendo qué es un milagro, para que podamos entender. Una definición dice que un milagro es un acontecimiento en la esfera material y visible que trasciende la experiencia normal del hombre, quien no percibe la causa que surte el efecto producido, bien que éste se aprecia por la evidencia de sus sentidos. Hay una definición bíblica que es un poco más comprensible, que dice que un milagro es una situación, un fenómeno o acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que por lo tanto es imputado a la participación de una entidad divina. Quería contarles un pequeño testimonio de un milagro que vi hace poco en una tía. Ella tiene más de 60 años padeciendo de epilepsia y todos esos años ha tomado medicina y esa medicina le ha producido un daño en sus huesos, ya su hígado no trabaja muy bien y eso la ha llevado a que tenga unas crisis de intoxicación y ha caído hasta en coma. Hace poco más de un año, los médicos ya no le daban esperanza de vida. Me llamaron mis tíos y me dijeron que hable con alguien de allá del Ingenio, San Carlos, y que comience a alquilarles ya un local para la mortuoria, para velarla ahí. Pero Dios habló y me dijo que tenía que ir a orar por ella. Y los volví a llamar y les dije, yo creo que la oración puede hacer algo ahí. No, ya vino un pastor por aquí y no lo dejaron entrar, está en una sala que es difícil de cuidados intensivos y no permiten, sino solo a los médicos. Pero con todo me fui para allá a Milagro. Cuando llegué, efectivamente no había esperanzas ni de que ella viva, ni de que me dejen entrar tampoco a orar. Así que me puse a orar afuera. De un momento a otro cambió el ambiente. Y la enfermera me dijo, venga, tiene 2 minutos para verla. ¿Usted sabe lo que se puede hacer en 2 minutos? Decirle en el nombre de Jesús y amén. Pero bueno, entré. Ella estaba ahí llena de tubos, de mangueras y tantas cosas. Simplemente le toqué el pie y le dije, Dios te va a sacar de aquí. Y he venido a orar por ti. Ella había hecho muchas veces la oración de fe, pero Cristo no había entrado en su corazón. No se trata de una oración, sino de una convicción de creer que Él puede cambiar su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le dije, Dios te va a sacar de aquí, pero tienes que hacer algo, abrir tu corazón. Y le dije, prométele que vas a seguir sus pasos y que vas a obedecer. Y yo creo que Dios quiere que te bautices, le dije. Y me movió la cabeza y me dijo que sí. Ese día yo me regresaba hacia Guayaquil y me llamaron que ya la habían pasado a sala
Los milagros son así, instantáneos, por el poder de Jesucristo. Al tercer día la mandaron a su casa y salió caminando de ese hospital. Luego la traje aquí, le dije, hablé con el pastor y me dijo que sí te va a bautizar. Así que nos vamos a Guayaquil. Me dijo, está bien, yo voy. Y estuvo aquí y la bautizamos y vino a ver su diploma también. Y para gloria de Dios, todavía sigue viva. Y ha caído en muchas crisis de esas, pero de todas las ha librado el Señor. De todas. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con este milagro? Simplemente es la gracia de Dios, la misericordia, o hay un propósito. ¿Qué creen ustedes? Siempre hay un propósito divino en cada milagro. Y ese propósito era que esta mujer dé testimonio a su familia de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y una de ellas es hacer un milagro en tu vida. Y hoy puede hacer ese milagro. A veces también caemos en la ingenuidad. Mucha gente cree en cualquier cosa. Como vimos la definición, son fenómenos sobrenaturales. Entonces ven una imagen que lloró sangre. Uy, dice la gente. Y se va tras esa imagen. Es que en esa pared de allá apareció el rostro de nuestro Señor. Y comienzan a adorar esa pared. Pero, ¿qué pasó ahí? Dios no se manifiesta de esa manera. Porque Dios es espíritu. Y está en contra de la idolatría. Y Él no se va a revelar en una imagen para que la gente comience a adorar esa imagen. Tenemos que saber discernir de dónde viene eso. Ahora puede ser un milagro, porque es algo sobrenatural. Claro que también hay sabidos que por ahí le pusieron una gotita de sangre y de ahí se lucran. Porque la gente va atrás de ese ídolo y comienza a comprar cosas y comienza a adorar. Por eso hoy quisiera que podamos comprender cuando un milagro proviene de Dios. Satanás también obra milagros. Sí es espíritu también, pero espíritu del mal. Y el mismo Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra. Lo hemos leído, ¿verdad? Cuando fue tentado en el desierto, Él ofreció la gloria de los reinos a Jesús. ¿A cambio de qué? De su subordinación a todos los principios que han regido desde el principio. Pero el Señor, ¿qué hizo? Rechazó abiertamente esa proposición. Pero un día va a ser lo mismo con el anticristo. Pero ese sí lo va a aceptar. Y lo dice en Apocalipsis 13, que el anticristo va a aceptar los reinos. Y la Biblia habla de un reino mundial, de un solo reino. Pero ¿cómo distinguimos o diferenciamos cuando un milagro viene de Dios o viene del diablo? Hay un pensamiento de Everett Harrison que dice que la verdadera aceptación de un milagro debe estar sustentada siempre en la obra redentora y restauradora de Dios. Y también debe tener siempre como centro ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Todo milagro que usted vea, mire si está de Cristo como centro ahí. O si no, no es de Dios. Y siempre cuando Dios obra un milagro, hay restauración. Siempre hay sanidad. Siempre hay salvación. Pero en cambio el milagro satánico, ¿en dónde está sustentado? En el materialismo. ¿Qué le ofrecen muchos predicadores? Prosperidad. ¿Sí o no? Les ofrecen dinero. Pon tanto y vas a recibirlo de acá. Siembra en el reino, deja tu casa, deja tu carro. Eso está basado en el materialismo. Eso no es de Dios. Pero puede obrarse un milagro ahí. ¿Por qué? Porque la gente va atrás de lo material. ¿Y qué dijo Jesús? Que sigamos el reino de Dios y su justicia. También dijo que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en lo material. También el milagro satánico está sustentado en la ostentación humana. Membretes de apóstol, de profeta, y comienzan
hacerse los muy ungidos y hacen milagros según ellos. Estaba viendo un video que uno puso una Biblia ahí. Nadie puede pasar de aquí, aquí hay un campo magnético. Y pasó alguien por ahí que estaba medio distraído de sonido con unos cables y atravesó el campo magnético. Todo es mentira, es una farsa. Pero ellos hacen eso. Y puede que suceda algo sobrenatural ahí. Pero eso no es de Dios. Cristo se vale de los poderes de su reino para restaurar, para sanar, para salvar y para llenar de felicidad a todos los sumisos de corazón. Pero la gente, ¿qué hace ahora? Casi la parte espiritual no la buscan. Todo el mundo habla de la ciencia, ¿verdad? ¿Cuánto ha aumentado la ciencia? ¿Cuánto ha avanzado la tecnología? Y es verdad, la ciencia ha avanzado mucho, pero cada cosa que logra descubrir la ciencia siempre deja un misterio ahí. Albert Einstein dijo que detrás de cada puerta que abre la ciencia se da cuenta que ya Dios ha pasado por ahí. Y lo que hace la ciencia simplemente es observaciones y comprobaciones. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia ha podido determinar cómo el ser humano se reproduce. Ha podido explicar cómo a partir de 2 células simples comienza un desarrollo embrionario. Pero lo que no ha podido explicar la ciencia es cómo se mueven esas fuerzas vitales. Es tan increíble nuestro cuerpo que sabe exactamente en qué tiempo se despierta tal célula y comienza a reproducirse. A la 3ª semana comienza el sistema nervioso a formarse. Es increíble. ¿Quién puso eso ahí en esa célula? Dios. Hay un creador. La creación es un verdadero milagro de Dios. Y es razonable que estas leyes sean inviolables. Pero cuando escuchamos ley, a veces nos hace pensar que es una obligación superior que debemos cumplir a la fuerza, ¿no? Pero en realidad la ley de la naturaleza son los resultados de observaciones de científicos en una limitada esfera que representan experimentos y comprobaciones. Si yo digo que este polvito o esta pastilla me sirve para el dolor de cabeza, entonces ¿qué hace la ciencia? Comprueba que realmente esa pastilla le quite dolor de cabeza. Eso es la ciencia. Pero la gente está volcada hacia allá y no hacia el mundo espiritual, que es tan real como el que estamos viendo, este mundo natural. Pero todas estas leyes que permiten realizar más descubrimientos no limitan a Dios en sus propósitos. No lo limitan en cumplir sus planes y operaciones. Este mundo no es perfecto, es un mundo caído, sufre los efectos del pecado. ¿Por qué? Por la ausencia de la ley de Dios, que es la que obra en nuestras vidas. Pero el hombre se ha apartado de eso. Y esta ausencia de la ley divina en el hombre, ¿qué ha producido? Alterado este mundo espiritual, el mundo moral, nuestro cuerpo e incluso nuestro medio ambiente. Tal vez alguien se pregunta, ¿y cómo el pecado altera el medio ambiente? Bueno, la codicia es un pecado. Y por la codicia de Adán es que nosotros morimos espiritualmente. Porque deseó ese fruto prohibido, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho el hombre? Ha destruido este planeta. Por la codicia ha explotado irracionalmente los recursos. Y toda esta explotación, esta deforestación y todas estas cosas, ¿qué han producido? Que el clima se desequilibre, que hayan más catástrofes y todo lo que usted está viendo, epidemias y hambrunas y todo eso es producto de la codicia del hombre. Estaba leyendo un reporte de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay más de 8.000 enfermedades frecuentes. Imagínense, tantas enfermedades que atrajo el pecado. Y que las que son frecuentes son incontables, dice. Y el mundo está yendo hacia la destrucción.
Cada día aparecen nuevas enfermedades, pero para eso vino Jesús, para hacer un milagro en tu vida, para restaurar, para sanar. Los milagros de Jesús no alteraban el orden de la naturaleza, más bien suplían necesidades. Recordemos la multiplicación de los panes. Suplió una necesidad. Mucha gente lo seguía y Jesús, se compadeció de aquellos e hizo ese milagro. También los milagros de sanidad indicaban una posibilidad de restauración, de resurrección y de una plenitud de vida por la obra redentora de Jesús. Pero Dios se estaba revelando a través de esos milagros. Ese es mi primer punto que tengo aquí. Dios se revela a los hombres a través de milagros y cumple sus propósitos divinos. Todos estos portentos, estas acciones, causaban asombro. Cuando usted ve un milagro, no se ha asombrado. Ve algo increíble, ve algo sobrenatural, algo que naturalmente no se puede hacer. Yo me imagino la cara de los discípulos cuando lo vieron a Jesús caminar sobre el agua, ¿no? O ver leprosos sanados, o ver demonios que salían corriendo de ahí. Pero Dios se revelaba de esta manera. Es como cuando usted quiere conocer a una persona. Usted la conoce por referencia. Dice, no, este es así, su personalidad es así, es alegre. No, usted conoce a una persona cuando interacciona con ella, ¿verdad? Cuando lo ve cómo actúa, cómo reacciona, cómo obra, cómo habla. Ahí usted sabe cómo es esa persona. Asimismo, Dios se revela a su creación por medio de esos milagros. El Dios vivo de Israel, que es el Dios nuestro también, ¿no? Muchos filósofos dicen que es pasivo, que está sentado en el trono y que está indiferente a lo que pasa. Pero Dios no es así. Dios está obrando un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Y como cantamos, a veces no vemos, pero Dios está trabajando ahí. Usted está que ora por algo y no recibe respuesta, pero Dios está ahí haciendo algo y lo va a hacer a su tiempo. Dios hacía que cada milagro sea la prueba directa de que Jesús era el enviado. Por eso Él se revelaba. Él quería descubrir sus propósitos divinos. Y cada milagro se lleva a cabo siempre dentro del plan de redención. El milagro que les conté, ¿qué es lo que quería? Que mi tía sea salva, que venga al reino. Había un propósito ahí. Y sus familiares están asombrados, aunque todavía están con el corazón duro, pero a su tiempo vendrán, porque ya han visto la obra redentora de Dios en su vida. Hay un profeta mesiánico que se lo llama, que es Isaías, que es uno de los profetas que tiene las profecías más claras y más exactas. Algunos exégetas dicen que es como el quinto evangelista, porque es el que más habla de Jesús. Y pueden acompañarme en el capítulo 35, ¿no? Es una profecía tan hermosa que nos ilustra la venida de nuestro Señor a la tierra. Isaías 35. Les voy a leer Reina Valera. Dice la palabra de Dios: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución. Esa palabra retribución en hebreo es sarak, que significa salario, recompensa. Es decir, Dios viene con recompensa, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esa es la prueba clara de que Jesús es Dios. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. También podemos ver que habla de los ciegos espirituales. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Hermano, hermana, amigo, no estás solo. Dios está contigo. Y Él dice que abrirá torrentes en la soledad. A veces pensamos que ese problema nos aflige tanto y nadie se preocupa de nosotros. Pero Dios está ahí. Siempre Dios está ahí. Y Dios es fiel. Siempre Dios es fiel. Y esta profecía la conocía Juan el Bautista. Jesús dijo que era uno de los profetas más grandes que había pisado la tierra. Y un profeta tenía que conocer bien las escrituras de Dios. Isaías había dicho esta profecía casi 800 años antes de Cristo. Y Juan le mandó a preguntar a Jesús. Ustedes mismos lo pueden confirmar en Mateo 11. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades. Al oír Juan, está hablando de Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, es decir, Jesús ya andaba sanando, ya andaba restaurando, ya andaba salvando gente, y andaba predicando. Le envió 2 de sus discípulos, Juan, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Y Jesús le respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús le contestó con la misma profecía que Juan sabía. Entonces Juan quedó tranquilo y dijo, este es el que estábamos esperando. Jesús hizo estos milagros. En Marcos 7, el capítulo 32, ahí está la confirmación. Dice que le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Miren, solo quería que Jesús lo toque. Y ellos sabían por fe que iba a ser sano. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos, sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Miren este sordo mudo, cómo fue inmediatamente sanado por el Señor. Y les mandó a que no le dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más divulgaban. ¿Quién se podía quedar callado con un milagro de esos? Nadie. Cuando usted recibe un milagro en su vida, dé testimonio de lo que hizo Dios en su vida. No se quede callado, vaya y cuéntele, porque por medio de ese milagro puede ser tocado otra persona. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús y sus discípulos demostraban que el reino venía con poder. Ellos no tenían dinero, no tenían ejércitos, pero sí se dejaban usar por Dios. Usted, como siervo de Dios, puede dejarse usar por Él. Puede ser ese instrumento de sanidad. Y Dios lo usaba. Pero los judíos incrédulos, a pesar de que veían milagros, no creían. Si usted es partícipe de un milagro y tiene un incrédulo al lado, esa persona puede ver que hasta usted resucite un muerto, pero a los 3 días se le pasa. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Los judíos veían los milagros de Jesús y de aún así creían y le pedían señales. Le pedían señales. Aún en la cruz lo injuriaban y le pedían señales. Bájate de ahí. ¿Por qué no te salvas tú mismo? Así es el corazón incrédulo. El corazón incrédulo ve que usted ha cambiado, que usted ya no bebe, que usted es un hombre de familia y la gente no cree. Dice, 3 meses y te vas de ahí. Así mismo son todos. ¿Pero por qué? Es por la incredulidad de la gente. Y así eran los fariseos. No creían en Jesús. Pero en cambio, el hombre humilde, ese era tocado por Dios. Si usted hoy tiene un corazón humilde y arrepentido, Dios lo va a tocar. Dios lo va a tocar hoy mismo. Miren que Jesús en su pueblo natal de Nazaret
nos cuenta la Biblia que no hizo muchos milagros. En Mateo 13:58 dice, no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero necesita que ese espíritu de incredulidad lo saques en el nombre de Jesús y creas que Él es todopoderoso para hacer lo que sea, lo que sea. El Señor tenía una vida enfocada en los principios divinos de Dios y no en sus propios planes. A veces nosotros vemos de nuestra distorsionada perspectiva humana. No le predico eso. No, ese que va a venir a Cristo. Yo lo conozco como es. Ponemos nuestra perspectiva, pero no la de Dios. Dios ve como un alma necesitada de esa persona, como un alma que necesita salvación. Y debemos romper todos esos paradigmas y más bien predicar. ¿Por qué? Porque Dios está viendo todo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Decide hacer algo, toma la iniciativa, se acerca a un ser humano que está, a un siervo de Él que está con un corazón dispuesto, le habla y actúa. Esa es la manera como Dios opera. Si a usted lo ve que está dispuesto a servirle, Dios lo va a usar. Haga la prueba. Háblele a alguien de Cristo cuando salga aquí. Y mañana se va a encontrar con 2 más. Y pasado con 3 más. Y así obra Dios porque va a ver su disposición. Vaya a orar por los enfermos. Y se van a sanar en el nombre de Jesús. Y cada vez le van a estar pidiendo oración. Porque saben que Dios está con usted. Cada uno de nosotros puede ser ese instrumento para que Dios nos use. Y Dios quiere hacer un milagro en medio de nosotros. Pero siempre hay un propósito divino. Todos estos milagros de Jesús, ¿qué hacían? Eran pruebas mesiánicas. En el capítulo 10 de Juan, podemos leer el versículo 24, dice que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mire, siempre pedían señales. Ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo, sin embargo, le pedían señales. No nos turbes, no nos confundas, es lo que le decía. En el original griego dice, pero el Señor no les estaba confundiendo, el Señor estaba haciendo milagros, estaba restaurando, estaba sanando, salvando, pero ellos no lo querían ver. Pero también Jesús se cuidaba, como su popularidad aumentaba, Él se cuidaba de que lo vean como un Mesías político, porque algunos no entendían estos propósitos y pensaban que Jesús venía a derrocar al gobierno romano, pero Él no vino por eso. Él vino por salvar a los pecadores. Jesús quería que los humildes de corazón entendieran su lenguaje, pero el que estaba endurecido, ese no entendía. Ese quería señales. Y Jesús no solo era el Mesías Redentor, era el Mesías Rey, porque Jesús es Dios. Y Él no dejaba de proclamar el reino de los cielos y siempre se presentaba como el Hijo del Hombre. Un rey tan poderoso que podía mover la potencia de los cielos, pero al mismo tiempo tan pobre y humilde que no tenía dónde reclinar su cabeza. Pero Dios hizo eso por usted y por mí. Se hizo pobre por eso, por amor. Un Dios tan poderoso, hecho tan pobre y humilde. Pero Dios lo hizo por amor, solo por amor. Y Dios está aquí en este momento y quiere restaurar tu vida, porque te ama, porque nos ama. Lucas 10:16 dice que al que vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. No tenga miedo de irle a predicar a la gente. Si lo rechazan, no lo rechazan a usted. Lo rechazan a Jesús. Y si rechazan a Jesús, rechazan a Dios. Por eso esa secta que anda por ahí diciendo que son testigos de Jehová, pero no tienen al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre.
Entonces, ¿cómo pueden estar con Dios si no tienen al Hijo? El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no entendía las señales, lo que probaba abiertamente es que aborrecía tanto al Señor como al Padre que lo envió. Jesús le decía que las obras que hacía daban testimonio de Él, mostrando su total dependencia de Dios. Era el mismo Verbo hecho carne. Era glorificado en cada milagro que hacía y demostraba que Dios se enlazaba con su creación. Sin la encarnación, hermanos, no existe el Cristo de Dios. El que lo niega, que Cristo vino como hombre, es el anticristo. Nosotros tenemos la fe y la convicción de que Jesús pisó esta tierra, de que Jesús se subió a esa cruz, de que Jesús murió por tus pecados y por los míos. Y esa prueba es fehaciente, esa prueba no se puede negar. Aún la ciencia ha comprobado eso, que Jesús realmente murió en la cruz. Pero ¿qué pasaba cuando Cristo se encontraba? Dios se encontraba con hombres y mujeres que sufrían en sus almas por los estragos del pecado. A veces en este encuentro había un espíritu de incredulidad, pero ¿saben qué? Eso no impedía la bendición de Dios. Recuerden el pasaje de la Biblia que bajaron al paralítico por el techo. Parece que Jesús estaba predicando y ya no había dónde poner un pie, ni cómo entrar. Entonces lo subieron por el techo y bajaron a ese paralítico. Pero ese hombre tal vez no creía, pues, ¿no? Porque Jesús le dice que por la fe de ellos lo sana al paralítico. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Era la plenitud de gracia obrando en esa persona, restaurando ese cuerpo. Y no solo eso, sino también perdonando sus pecados. Cuando Jesús dijo que le perdonaba sus pecados a este hombre, se enfurecieron los judíos, los fariseos. Y dijeron, ¿y este quién es? Para que perdone pecados, si solo Dios puede perdonar pecados. Y ni siquiera lo pronunciaron, sino que Jesús sabía lo que estaban pensando. Por eso Jesús muestra su autonomía divina de perdonar pecados en Marcos 2, capítulo 9. Les dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para Dios? Pues para que sepáis, el versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tal vez si le decía, te perdono solo los pecados, ¿cómo lo comprobaba usted? Por eso Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Hacerlo de aquí o lo de allá. Y Jesús hizo las dos cosas. Porque Él tiene toda la autoridad para perdonar tus pecados. Y también para sanar de toda enfermedad. Jesús tiene todo el poder. Y Él lo dijo a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cómo usted sabía que solo le perdonaba los pecados? Pero ahora nosotros sabemos porque el Espíritu de Dios vive aquí. Y cuando usted es perdonado, usted siente que es perdonado. Usted siente. Usted sale con una paz de aquí. Y ya eso no lo acusa. Porque usted se siente libre. Se siente libre. Dios hoy mismo puede perdonar tus pecados. Y solo estamos a un paso de una oración. Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Verdad? Es una oración sencilla, pero que usted tiene que creerla. Usted tiene que creer que Dios puede perdonar sus pecados. Y en ese momento, usted pasa una nueva vida. Usted es restaurado. Y comienza todo a girar de otra manera. Comienza su vida a cambiar. Comienza su entorno a cambiar. Comienza a escuchar la voz de Dios. Los siervos de Dios poseen esa autoridad.
para operar milagros. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Bueno, ustedes tienen la autoridad para orar esos milagros. Dios nos ha dado esas credenciales espirituales para obrar esos milagros. Hoy mismo podemos hacerlo. Es más, hoy mismo vamos a orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están afligidos, deprimidos. Dios puede hacer algo. Y Jesús le dio la potestad a sus discípulos para que vayan a sanar enfermos, para que vayan a echar fuera demonios. Y dice la Biblia, para que curen de toda dolencia. No puso una excepción a esta enfermedad, no, a toda dolencia. Y Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. ¿Pero por qué cobran por los milagros? Le venden la agüita del río Daule y dicen que es del río Jordán. O lo hacen pasar por una alfombra de sanidad. Recuerdo un amigo que llevó al suegro y hacían pasar a los de $100 primero. Y él dice, vaya usted. No, después. Pero salga. No, deja que llamen a los de $5 porque cargo 5 nomás. Pero eso era una farsa total. Dios no obra así. Dice, de gracia recibiste, da de gracia. Nicodemo lo fue a ver a Jesús y le dijo, Rabí. El Señor, sin haber ido a una universidad, tenía su título de maestro, porque conocía las Escrituras. Y él le dijo, todos lo hemos leído, ¿no? Que nadie que hace las obras que él hace, si no está Dios con ellos, no las podría hacer, ¿verdad? Pero la iglesia fue investida con ese poder para sanar. Lamentablemente muchas han perdido ese rumbo. Pero hoy usted está en una buena iglesia. En una iglesia donde hay siervos comprometidos y siervos que van a orar por usted. Y pueden ser instrumentos para operar esos milagros. A veces Dios no obra. Tal vez no hay un nacimiento nuevo en esa iglesia. Pero todo milagro que proviene de Dios es de naturaleza buena. Todo es bueno. Dios lo restaura para algo bueno. Aún así, los judíos, ¿qué le decían? Tiene el espíritu de Belcebú. Lo acusaban a Jesús que tenía demonios, porque sanaba el sábado. Y todo lo malo le veían. ¿Qué podía usted ver en malo en Jesús? Está bien en nosotros que somos pecadores. Tampoco le podemos caer bien a todos. ¿Pero qué tenía Jesús? Una persona que irradiaba amor, servicio, sanidad. Sin embargo, los judíos incrédulos lo rechazaban. Lo rechazaban. Pero cada persona que el Señor liberaba de ese poder satánico quedaba nuevamente capacitada. Recordemos cuando ese gadareno salió al encuentro de Jesús. Jesús pasaba por ahí, no lo fue a ver a él. Y ya los demonios lo reconocieron. ¿Por qué nos atormentas? No es tiempo todavía, le dijeron. Pero Jesús expulsó ese demonio. Este hombre rompía hasta las cadenas de la fuerza que tenía, pero no podía romper esa cadena espiritual que el diablo había puesto ahí. Pero Jesús hoy puede romper esa cadena espiritual que te está atando. O tienes algún pecado que no lo has confesado, no lo puedes dejar. Hoy Dios puede romper esa cadena. Porque la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no hay otro Dios que pueda libertarte de esa cadena. Pero este hombre fue liberado de ese poder satánico y quería seguir a Jesús. ¿Pero qué le dijo el Señor? No, anda, da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y hoy Dios te dice, anda y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios le ha dado a cada siervo estas credenciales para obrar milagros bajo su santa voluntad. Es hora de ir a sanar enfermos, a liberar a estas personas que están en vicios, a orar por matrimonios que están en conflicto. Pedro y Juan fueron acusados. Cuando uno hace bien, es acusado, ¿verdad?
La gente que se lleva la plata y todo eso, eso los aplaude. Dicen, wow, dice, mira lo que tiene, lo que se ha llevado. Pero cuando usted hace bien, todo el mundo le cae encima. Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Curaron a un cojo y los cogieron y le dijeron, ¿con qué poder hacen esto ustedes? ¿Y en qué nombre? ¿Y en qué nombre? Y Pedro, con toda autoridad y fe, le dijo en el libro de Hechos, capítulo 4, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se los dijo en Jesucristo de Nazaret, porque andaban muchos falsos cristos por ahí, y ellos sabían de quién estaba hablando, porque ellos se habían burlado de Jesús. ¿Y si no es el hijo del carpintero? Uno dijo por ahí, ¿y qué bueno puede salir de Nazaret? Pero Pedro aquí le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, en esta piedra ustedes tenían que edificar, pero la han rechazado. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Hoy puedes ser salvo si no has recibido a Jesús. Y no hay otro nombre bajo el cielo, dice la Biblia. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente reconoce cuando usted estaba con Jesús. La gente sabe cuando usted ha estado con Jesús. Y lo buscan. A pesar que nos rechazan siempre. Pero cuando necesitan algo, llámalo al hermanito que ore. Porque Dios sí está con él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente notará que usted ha estado con Jesús. Ellos saben que estamos más cerca de Dios. Pero también depende de nuestra obediencia y de nuestra sujeción, de nuestra santidad y disposición. El mundo agoniza por falta de amor. Hay gente que muere a diario sin conocer al Rey que dio su vida por ellos. Hoy van a estar los ministros aquí. Si alguno tiene una necesidad, puede venir y orar. Ellos van a orar por ustedes. Dios va a orar milagros esta mañana. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Aquí están estos siervos que pueden interceder por ti. Dios va a sanar, va a restaurar. Quisiera hacer un llamado a aquellos que no conocen todavía de Jesús. Si hay alguien en esta sala que quiere recibir al Señor, puede levantar su mano. Hoy puede recibir un milagro del Señor, el regalo de la salvación. Hoy puede recibir sanidad. Hoy puede recibir restauración. No sé si hay aquí alguna persona que quiera recibir a Jesús. Pero bueno, quisiera que se pongan de pie, que vamos a orar. Vamos a orar por sanidad, ¿sí? Dice la Biblia que la fe del justo puede mucho, ¿no? Llamen a los ancianos, dice, lloren por los enfermos. Aquí están nuestros ancianos de la iglesia, pueden pasar ya, si ustedes desean en este momento, para que oren por ustedes. Señor, te bendecimos esta mañana. Te damos la gloria y la alabanza al único Dios verdadero, aquel Dios que restaura, que sana y que salva vidas. Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestra congregación. Sabemos que tu Espíritu Santo está aquí y está obrando ya. Está obrando en sanidad. Abre tu corazón. Permítele que Dios haga un milagro en tu vida.
Padre, te pedimos por aquellos que están con un quebrantamiento en su salud, por aquellas familias que están con problemas, por aquellos hogares que están o han sido destruidos por el enemigo. Dice tu palabra que tú has venido con recompensa y con pago. Y hoy Dios te va a devolver aquello que el enemigo te ha quitado. Si te ha quitado tu matrimonio, hoy Dios te va a restaurar. Hoy Dios te va a sanar. Hoy Dios va a hacer un milagro hermoso en tu vida. Padre, te agradecemos por lo que haces en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Bendice, Señor, estas manos que están tocando a cada persona que necesita de sanidad, de restauración. Aún usted puede interceder ahí si tiene alguna persona que está enferma. En el nombre de Jesús. Dios es omnipresente y puede tocar esa vida en cualquier lugar que esté. Cualquier persona que padezca de alguna enfermedad, Señor, hoy va a ser sanada. Padre, te agradecemos porque tu poder y tus llagas preciosas están sanando a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Gracias por este momento que estás limpiando corazones, que estás llenando de tu amor a tu pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Te pedimos por la unidad de nuestra iglesia, por las finanzas de nuestra iglesia, por la sanidad espiritual de nuestra iglesia. Te pedimos por aquellos nuevos siervos, aquellos nuevos líderes y aquellos que están también, Señor, que los fortalezcas en todo tiempo. Quita todo espíritu de incredulidad, Señor. Y hoy que sea tu amor llenando cada corazón. Padre, a ti te damos la gloria siempre, porque solo tú eres Dios y solo tú eres Rey. En el nombre de Jesús. Amén.